Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador, un podcast dirigido y presentado por Carlos Ble y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 18. Las aplicaciones del futuro. Empiezo el podcast lanzándote una pregunta. ¿Cuáles son aquellas aplicaciones por las que estás pagando dinero? O, en caso de que no fueran gratuitas, ¿estarías dispuesto a pagar dinero por lo que mucho que te gustan? Y pueden ser aplicaciones en el dispositivo móvil, pero también pueden ser en la web o en una pulsera, en cualquier dispositivo. ¿Cuál es el software que si te quitaran realmente te echarías mucho de menos y te resultaría muy fastidioso no tenerlo? Pregúntale también a las personas de tu entorno con diferente perfil, por supuesto no solamente personas del sector TIC, sino usuarios con otro tipo de profesiones, qué es lo que realmente valoran, cuál es el software que más les gusta y por qué. Analizando cuál es el software que consideramos imprescindible, podemos aprender a desarrollar esos productos digitales que pueden aportar muchísimo valor a los usuarios. Podemos distinguir al menos 4 categorías por las que un software puede ser de más valor que otro. La primera de ellas son los Quality Attributes, es decir, los atributos de calidad. Esta es la parte fundamental de la arquitectura de un software. Cuando hablamos de arquitectura, los requisitos no funcionales son lo que se llaman Quality Attributes. A menudo lo que llaman en inglés utilities. Usability, Scalability, Interoperability, Accessibility, Availability y muchas cosas más. Son estos elementos que no tienen que ver tanto con qué hace el software, sino con cómo lo hace. Y para que me entiendas te pondré algunos ejemplos. Cuando nació el navegador Chrome, o al menos cuando yo empecé a utilizarlo y mucha gente de mi entorno empezó a utilizarlo, el principal motivo es que iba muchísimo más rápido que Internet Explorer o que Firefox. De hecho, personas que no eran programadoras tardaron muy poquito tiempo en sumarse al carro de Chrome porque te daba la sensación de que estabas volando navegando Internet. En lo que hacía el browser, básicamente era lo mismo que los otros browsers, no se trataba de que hiciera algo diferente. Simplemente poseía la cualidad de ser más rápido que los productos alternativos. Otros ejemplos de Quality Attributes podrían ser ProtonMail, que es la opción que yo utilizo para mi correo personal en vez de Gmail, por una cuestión de privacidad y de seguridad. De nuevo, aspectos que no tienen que ver con la funcionalidad, sino atributos de calidad del producto. Y por el mismo motivo utilizo muchísimas veces Firefox o Brave, y esto es común en las personas que utilizan estas aplicaciones. En el caso de la web, aquellas páginas que no pueden verse bien en el dispositivo móvil están claramente en desventaja con las que sí, porque muchísimas personas navegamos Internet con el dispositivo móvil. De nuevo vemos otro Quality Attribute que es importante. En este caso tiene que ver con la usabilidad y con la ubicuidad de cómo el producto está disponible en diferentes dispositivos. Como ejemplo de interoperabilidad, yo podría decir que el iPhone que he tenido, que es el primero, seguramente va a ser el último, pese a que funciona extraordinariamente bien, por el hecho de que tiene una forma de interoperar con otros dispositivos que no sean Mac que es muy mala. Me hace dedicar demasiado tiempo a poder acceder a la información que es mía cuando quiero interoperar con un sistema Linux o con un Android. Y para mí es suficiente motivo de peso como para que el siguiente terminal ya no sea iPhone, pese a que tiene muchísimas cualidades que son muy buenas. Lo cual me hace pensar que esto también tiene que ver con valores, el hecho de que yo valore los estándares y la capacidad de interconexión de un sistema con otro le está dando más peso en este caso que el rendimiento. Un elemento que está entre medio de Quality Attributes y funcionalidad es la capacidad de compartir información con otros usuarios, lo que se conoce como el efecto red. Esto consiste en que a medida que en el sistema entran más usuarios, su participación beneficia a los usuarios que ya están. Así sucede con Google Docs, Office 360 y todo este tipo de herramientas, o puede ser Miro o algunas herramientas como Trello, que realmente a nivel funcional no nos traen nada muy novedoso, pero
se hace muy potente el hecho de poder compartir con otras personas que están en lugares diferentes y se produce este efecto red. La usabilidad y el rendimiento son elementos tan importantes que es lo que hace que nos guste más Slack que Teams o que Skype o que Google Chat o viceversa. Diferentes usuarios se decantan por una opción o la otra y esto tiene que ver también con dónde lo ejecutas. Por ejemplo, Slack me funciona de maravilla en el PC, pero en el dispositivo móvil, si es algo urgente, prefiero que me llames o que me envíes un Telegram porque las notificaciones no funcionan igual de bien. De hecho, funcionan mucho mejor las notificaciones o la rapidez de los mensajes, en mi caso, en WhatsApp, que en Telegram, a pesar de que prefiero Telegram o Signal por cuestiones de privacidad. Es evidente que no se puede ser el mejor en todos los quality attributes, que se trata de un equilibrio y de encontrar qué es lo que valoran más tus usuarios para darle la mejor herramienta posible. La segunda categoría, que pienso que es relevante a la hora de distinguir un software de otro, es el de provocar emoción, como sucede cuando utilizamos la gamificación. Por ejemplo, software deportivo que tú quieres que te anime a hacer deporte o a caminar más y entonces decides aceptar esa gamificación porque te aporta un valor, porque te produce un estímulo. Ocurre igual con videojuegos y también ocurre con redes sociales. Lo que sucede es que a veces uno no es consciente o no busca ese efecto adictivo. Aunque en este episodio no es mi intención hablar del bien y el mal o la ética, que de eso hay un episodio anterior, sino poner en valor el hecho de que somos humanos y reaccionamos a ciertos estímulos atendiendo a nuestra naturaleza, que es muy antigua, es prehistórica, y eso puede utilizarse para aportar más valor al software si se tiene en cuenta. La tercera categoría es la de resolver los problemas de los usuarios de una forma inteligente. Y esto requiere empatía cognitiva, es decir, ponerse en los zapatos de los usuarios. Pensar cómo piensan ellos, cómo ven los problemas, para de esa forma buscar las soluciones que mejor se adapten a los usuarios. Y aquí interviene muchísimo UX. Hemos avanzado mucho en estos años en desarrollar mejores aplicaciones porque hay personas que han dicho: queremos conocer el día a día del usuario para darle la solución que mejor se adapte a su problema. El auge de la inteligencia artificial, para mí una de las cosas que mejor trae no es tanto la propia inteligencia artificial con las redes neuronales y todo esto, sino el hecho de que empezamos a pensar qué aporta más valor a los usuarios desde un punto de vista de resolver el problema de una forma inteligente. Al ser una tecnología disruptiva, nos plantea separar el problema de solución, que es algo que hablaré en siguientes episodios y que hasta ahora pues ha sido, en mi experiencia y en mi opinión, una causa muy común de fracaso de desarrollo de productos. Para poder resolver problemas de una forma realmente útil e inteligente, necesitamos conectar con las personas que lo van a usar. Esto le da tanta importancia a la diversidad, y es que si, por ejemplo, pensamos que la aplicación queremos que la use la mayoría de la población, tenemos que considerar que al menos la mitad son mujeres, con lo cual si el equipo de desarrollo son todo hombres, es bastante posible que se olviden funcionalidades o características que pueden ser funcionales o no funcionales, que van a ser mucho más útiles a nuestro target final. Este tema de la diversidad es muy extenso y lo trataré en siguientes episodios. Conforme vamos avanzando en estas categorías va siendo más difícil encontrar software que se aprovechen de estos elementos. En el caso de problemas resueltos con inteligencia, yo destaco en mi día a día el uso del IDE, de las herramientas que me ayudan a desarrollar software. En el caso de JetBrains, IntelliJ y otros, y también me sucede con Visual Studio de Microsoft, es alucinante a veces las soluciones que me propone el propio IDE, la herramienta, sobre dónde puede haber problemas o qué cosas puedo utilizar. Realmente me resuelve muchísimo, me facilita la vida y es un software que cae dentro de esta categoría. También me sorprende gratamente en las aplicaciones de navegación cuando me subo al coche y me dice: oye, te quedan 25 minutos para llegar a casa. Y me ayudaría mucho más si me dijera: oye, vas a perder el avión porque con lo que sueles tardar en hacer la maleta tendrías que estar ya saliendo de casa. En esta categoría podían caer también los asistentes de voz, aunque yo aún los encuentro bastante primitivos.
A veces me resuelve bastante Spotify no tener que buscar música cuando quiero escuchar música que me gusta pero además que es nueva. Y esto a veces funciona bien y a veces no tanto, pero sin duda el equipo de Spotify está intentando resolver un problema de una forma inteligente. Amazon lleva la bandera de Customer Centric, y es que cuando vas a comprar un libro para tu Kindle lo puedes hacer en un solo clic, y esto es realmente útil. Ciertamente, si el objetivo final fuera el usuario, igual a mí me resultaría más útil que me dijera, oye, que tienes 7 libros comprados de Kindle que no has abierto todavía, así que este clic te lo voy a poner en una lista de los deseos o algo así, pero no te lo voy a cobrar todavía. Claro que eso iría un poco en contra de los intereses de la compañía. En las aplicaciones de podcast, una de las cosas que valoro es que se están descargando aquellos shows de los que yo estoy suscrito y si en algún momento tengo que acceder y no tengo cobertura, puedo escuchar un episodio si no tengo conexión a internet. Esto creo que lo hacen mejor los reproductores como el de iTunes o el de iVoox frente a Spotify. Una cosa muy inteligente que hace el de iVoox es que cuando estás escuchando un episodio y lo pausas durante unos minutos y lo vuelves a poner, te reproduce los últimos 15 segundos y esto hace que reconectes muy bien con lo que estabas escuchando. Es una funcionalidad que es muy sencillita y sin embargo hace el reproductor muy interesante. Por otro lado, si nos vamos para software creativo de vídeo, de audio, una de las cosas interesantes que yo he preguntado a usuarios que lo manejan es que les hace sentir como que son más creativos, que son artistas. Esto es así en el caso de personas que utilizan software como Canva o como Camtasia o incluso Wix para construirte una página web. Te hace sentir como usuario mucho poder, que de repente tienes mucho conocimiento y mucha capacidad creativa. Y esto aporta muchísimo valor a los usuarios que de repente pueden hacer un montón de cosas por sí mismos. Así pues, una parte importante de resolver problemas de forma inteligente consiste en empoderar a los usuarios, para lo cual tenemos que ponernos en su lugar. La última categoría consiste en transformar la narrativa de los usuarios, resolver su problema pero llevando a los usuarios al futuro. Esto es lo que hizo muy bien Apple en 2007 con el lanzamiento de iPhone. Mientras que Steve Ballmer se reía porque decía que era una máquina tremendamente cara y que al no tener un teclado no iba a resolver el problema de sus usuarios de poder mandar email, ellos combinaron elementos existentes con otros novedosos para hacernos ver los problemas de una forma diferente. Este nivel no solo requiere conocer a los usuarios, sino también requiere del liderazgo, de querer andar un camino que podría no funcionar, pero que si funciona nos hará llegar mucho más lejos. Por desgracia, a veces la propia Apple confunde el liderazgo con dictadura y decide quitar el jack en el terminal móvil o que su cargador tiene que ser totalmente diferente a cualquier otro o cualquiera de sus conexiones para vender más. Así que no todo lo que hace Apple vale y no todo es liderazgo. Pero sí, ciertamente, la revolución del smartphone se debe a ese gesto de liderazgo que ellos tuvieron, a esa innovación. Esta estrategia de liderazgo que dice vamos a ver si conseguimos que los usuarios se cuenten el mundo, su narrativa de una forma diferente para que entiendan los problemas diferentes y así podamos darles soluciones diferentes, podemos encontrarlo en productos de grandes y pequeñas compañías, a veces con mucho éxito y otras veces con poco éxito o incluso provocando la insatisfacción de los usuarios y la molestia. Uno de los peligros de este enfoque es que te pases de listo y que abuses de poder, que es lo que en ocasiones le pasa a las grandes tecnológicas. Yo personalmente aprecio mucho cuando ante una funcionalidad nueva y disruptiva me dan la oportunidad de probarla y si no, regresar a la antigua o directamente mantenerme en la antigua. Eso me hace sentir que tienen en cuenta realmente lo que yo quiera y que me dan libertad de elección para seguirles o no, porque el liderazgo consiste en que se sigue voluntariamente y no a la fuerza.
Desarrollar software que aporta verdaderamente un valor diferencial a los usuarios es complicado. Me gusta decir que uno de los mejores software jamás inventados ha sido la hoja de cálculo. Tiene una versatilidad que permite a la gente resolver cualquier problema. Y a menudo, cuando estamos enfrentándonos al diseño o al desarrollo de un nuevo producto, me gusta retar al equipo con la hoja de cálculo. Es decir, esto que vamos a diseñar, a desarrollar, ¿se podría implementar con una hoja de cálculo? ¿Le va a dar la misma funcionalidad? Porque si es así, ¿por qué no le damos simplemente una hoja de cálculo y ya está? Porque vamos a hacer un software a la medida de qué realmente, si ya una hoja de cálculo lo haría. Y sí, a veces la gente se mosquea, pero es que si no nos ponemos en la piel del usuario y buscamos una forma inteligente verdaderamente de resolver sus problemas, siempre tendrá la hoja de cálculo para que se lo guise y se lo coma como mejor le venga. Voy a contarte por qué solemos diseñar software que no es muy inteligente o tanto como podría serlo. Uno de los errores fundamentales está en cómo diseñamos el software. Y es que hay un enfoque reduccionista muy antiguo que consiste en identificar cuál es el modelo de datos o la estructura de datos que va a alojar todos los datos del sistema, es decir, el modelo de tablas y sus relaciones, o aunque no sea relacional, cuál es la estructura de datos que vamos a tratar, y construir todo el software a partir de esa estructura de datos, de tal manera que todo se reduce a CRUD, es decir, a alta, baja, modificación y consulta. El problema fundamental de basar nuestros requisitos en datos, en estructuras, es que no tienen la capacidad de expresar funcionalidad. Y hemos visto que lo que hace al software más inteligente son funciones, es decir, son comportamientos del software, por lo cual yo prefiero utilizar enfoques de análisis que están basados en comportamiento, como por ejemplo BDD, Behavior Driven Development, donde lo importante es qué queremos que haga y recordemos también lo importante son esos Quality Attributes y la persistencia es algo que necesariamente tendrá que estar, pero no que sea el centro del diseño del software. BDD no es otra cosa que storytelling, es decir, contar historias, que es al final como nos entendemos mejor. Algunas personas creen que BDD se trata de automatizar test end-to-end y hablaremos de eso en siguientes episodios, pero yo lo veo fundamentalmente como contar historias. Es decir, descríbeme una situación donde los usuarios tienen un perfil determinado, realizan unas acciones determinadas y consiguen que el sistema, a través de su comportamiento, le dé un resultado que le resuelve un problema. Esta es la forma en que podemos jugar a un análisis que vaya hacia la inteligencia del sistema. Si te fijas, el proceso de análisis de un CRUD o de un sistema donde lo que buscamos son sus modelos de datos para luego construir todas las capas encima, suele buscar cuál es el denominador común de todas las operaciones que van a poder realizarse con ese sistema para que la estructura de datos la soporte. Pero ese análisis de cuáles son los casos de uso o las funcionalidades suele ser poco concreto. Es mucho en lo abstracto, pensando muchas veces en nuestra cabeza, a veces ni siquiera haciendo análisis y llevándolo muy rápido, reduciéndolo a tablas. Es una reducción al absurdo en muchos casos. Luego sucede que con el tiempo nos damos cuenta que la información que habíamos considerado era incompleta y se añaden cambios en esas tablas o se añaden condicionales y otra serie de elementos en el código que lo hacen difícil en el lugar en el que deberían haber unas reglas de negocio bien escritas prácticamente desde un principio. Es decir, uno de los problemas de querer llegar a la estructura final de datos desde un principio en el que no conocemos todavía ni siquiera ni hemos analizado bien cuál es la funcionalidad, es que pronto nuestro código se va a convertir en espagueti, es que no vamos a poder utilizar metáforas como la orientación a objetos de una manera correcta. Es que vamos a utilizar programación estructurada desde el principio, porque los datos nos van a llevar a eso, a trabajar sobre estructuras de datos. En definitiva, trabajar orientados a CRUD, el diseñar todo el software basándonos en esa mágica estructura de datos, tiene muchísimos problemas. Nos dejamos atrás mucha información y hace que el proceso de desarrollo sea bastante complicado. Por eso, cuando oigo hablar de un nuevo producto en términos de, esto es un CRUD, digo, aquí no han habido las conversaciones suficientes que deberían haber o no hemos tenido en cuenta la UX o 1000 cosas más para diseñar este software.
porque si verdaderamente lo que queremos diseñar es un CRUD, lo tendríamos en una hoja de cálculo. Y es que efectivamente en cualquier sistema habrá algunas pequeñas partes que sean CRUD. No todos los datos tienen una lógica asociada, a veces simplemente necesitamos guardarlos. Pero no es la norma general de todo el sistema, no todo el sistema debe ser un CRUD. En última instancia, el riesgo que corremos diseñando sistemas como si todo fuera un CRUD es que nuestro software no resuelva problemas de forma inteligente, o incluso peor, que cause más molestias a los usuarios que beneficios. Si te pones a pensar en ello en tu día a día, en el software que consumes y que te es molesto, en las experiencias como cliente que te son todavía muy pobres, casi que puedes oler que detrás de eso se ha diseñado y se ha pensado todo como un CRUD. Yo puedo contarte mi experiencia de compra en la tienda de animales habitual. Me refiero a la tienda física donde voy con mi coche para cargar pienso y otra comida de animales. Allí pues tengo ficha de cliente, tenemos ficha porque nos hacen descuento, somos clientes habituales y entonces te voy a describir cómo es toda la experiencia para que veas si no podría ser mejorada. De hecho te voy a plantear cómo yo me imagino que podría ser esa otra experiencia. Lo primero es que si cuando llegas a la caja hay cola, hay 2 o 3 personas, ya puedes sacar un libro o el smartphone porque sabes que vas a estar allí 15 minutos, aunque la cantidad de cosas que lleven los otros clientes no sea mucha. Te das cuenta por qué es así cuando llega tu turno. Tienes que decirle para la ficha de cliente cuál es tu DNI o tu número de teléfono. Es divertido en el caso mío que la ficha está a nombre de mi pareja, que ha acabado aprendiéndome su número de DNI para poder cambiar los puntos de cliente. Así que ahí alegremente, con la gente en cola detrás de ti, tienes que decir tu nombre, a veces tu número de teléfono y tu DNI, datos que son que te apetece un montón compartirlos en voz alta allí en la tienda para que todo el mundo los tenga. Y también a la persona que está operando en la caja le encanta tener que teclear toda esa información en el sistema y preguntarte si no será esta otra persona, si es esta que no la encuentra, que si a lo mejor no estás en el listado de clientes no sé qué, te tiene que buscar en el otro. Pasa una cantidad de tiempo interesante en ese proceso. Pero bueno, al final te encuentras y luego si resulta que tienes algún vale acumulado, pues también tarda una buena cantidad de tiempo en encontrarlo, decirle cuánto es y en canjearlo por lo que tú tienes de vale. Así que al final te tienes que armar de paciencia para realizar la compra. A pesar de que en nuestro bolsillo tenemos un dispositivo tremendamente potente con una tecnología súper sofisticada, todavía cuando acabas de comprar en Carrefour te dice ¿tiene usted la tarjetita Carrefour? O la tarjeta Dino BP o la que sea, porque al final todos los supermercados funcionan igual de mal en cuanto a la tecnología. Y para mí es un momento claro de reflexión de decir ¿cómo es posible que todavía estemos a este nivel tecnológico en cuanto a software y que la experiencia de compra sea de este estilo? Y muchas veces pienso que es porque todavía seguimos desarrollando basándonos en CRUD y este tipo de software que no se pone a pensar cómo el usuario va a tener esa experiencia. Ahora te voy a contar la idea de la experiencia que a mí me gustaría tener en esa tienda de animales, por ejemplo, cuando entro a comprar. Teniendo en cuenta que suelo llevar mi smartphone, un dispositivo con esa tecnología tan avanzada, allí podía haber algún dispositivo NFC que según entre le dijera al personal de la tienda que estoy allí y ellos podrían decirme hola Carlos, ¿cómo estás? O podría ser por Bluetooth o a unas malas un código QR que yo escaneo, que me invitan a que escanee cuando entre a la tienda para que sepan que estoy allí. Todo eso es fácilmente desarrollable, ¿verdad? Entonces cuando estoy comprando, ellos podrían saber perfectamente que voy a tardar 10 o 15 minutos, qué productos voy a llevarme y podría estar mi ficha de cliente preparada en la caja perfectamente. Además me podrían estar diciendo, estudiando si hay alguna oferta que me pueda interesar o no en el tiempo en que yo estoy comprando, o si saben que la mercancía que yo me llevo no está en la estantería, podrían ir allí hacia donde está la mercancía habitualmente para explicármelo, porque saben que si no voy a tener que buscar personal para ver si esa mercancía la tienen o no. En definitiva, la experiencia podría ser radicalmente diferente. Cuando voy a caja, la aplicación podría recordarme si tengo algún vale que puedo cambiar y quitarle ese trabajo a la persona que está en caja. De paso, podría decirme cómo es el nombre de la persona que me está atendiendo y decirme, oye, mira,
te está atendiendo Manuel y hoy es su cumpleaños. Y yo podría decirle, Manuel, que tengas un gran día de cumpleaños. Y Manuel podría preguntarme qué tal están mis gatos, porque sabe que siempre me llevo comida para gatos. El software podría ayudarnos a crear una experiencia totalmente diferente y más humana, mucho más agradable para la persona que está comprando y mucho más agradable para el personal de tienda. En sucesivos días, yo podría en la aplicación incluso decir que voy a ir hacia la tienda a comprar y que me gustaría comprar lo que compré la última vez, y quizás si ellos pueden, tienen el pedido listo para cuando yo vaya lo pueda recoger. De hecho, podrían anticiparse y notificarse y decirme, oye, pensamos que ya debe estarse acabando la comida que compraste la última vez y aquí nos ha llegado un nuevo lote. ¿Será que vas a venir pronto por la tienda a recogerlo? Y de esa forma yo no me olvidaría de comprar a tiempo. Y tampoco pasaría que me presento en la tienda y tampoco está lo que quiero comprar porque se ha agotado. Para llegar a diseñar un software con estas características, como veis lo que estoy haciendo es contar historias de lo que podría ocurrir. En eso consisten las metodologías de Discovery, de análisis de requisitos, que hay bastantes de ellas, no solamente está BDD. Pero si nos quedamos solamente en vamos a ver cuáles son las entidades que vamos a persistir, las tablas, y todos son altas, bajas, modificaciones y consultas sobre esto, es muy difícil que dotemos al software de esa inteligencia y que cuando lo vayamos a hacer sea de una forma farragosa, con mucho código espagueti, porque no hay realmente un sitio cómodo en el que poner esas reglas de negocio. Como te podrás imaginar, no soy ningún fan de las herramientas orientadas a CRUD, como puede ser el ORM o Rails, Django, frameworks de este tipo orientados a CRUD. Pero sobre esto hablaré más en próximos episodios. Espero tus dudas, consultas, comentarios acerca del episodio, o también recuerda que de episodios pasados. No dudes en enviar tus audios o dejar tus comentarios, que serán bien recibidos. Tienes toda la información en podcast.carlosble.com. Hablamos en el próximo.